Qué difícil, estoy con un profesor en la mesa. ¡Wow! Estimado profesor Jesús Huerta de Soto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor, pues creo que fue de presidencia, insistieron, hombre, aunque no acepta usted nunca entrevistas, ya que viene a Argentina, y me dieron a elegir, me sugirieron varios y yo elegí el horario que me venía menos mal, que era por la tarde, y dije, con Cristina Pérez, no la conocía, pero bueno, estoy encantado de estar aquí y saludo a todos los que me están viendo. Bueno, yo venía insistiendo ya creo que desde hace 1 año y medio que usted me mandó estos libros, pero la noticia es que algunos los he leído. Hombre, eso ya es, vamos, casi una penitencia. ¿Me lo va a firmar a este? Sí, sí, encantado. Perfecto. Claro. Estos cuadernillos que también les presté atención, ¿de acá sale el nombre del partido del presidente? Bueno, sí, eso es una coincidencia, ¿eh? Es que lo publica la Fundación Avance, que es una de las fundaciones libertarias en Madrid, y por tanto coincide el cuadernillo con el nombre. Pero sí, que es una curiosa casualidad, ¿eh? Cuadernos para el avance de la libertad, y acá sí. se llama La Libertad Avanza, el partido del presidente. Profesor, usted ha dejado definiciones muy arriesgadas, le voy a decir. Yo le voy a preguntar, le voy a pedir explicación. ¿Por qué dice que el presidente Milei está haciendo una revolución? Bueno, porque se ha producido una eclosión de las ideas de la libertad en el mundo, y esto es gracias, bueno, en primer lugar al esquema conceptual que ya está preparado, que es el de la Escuela Austriaca de Economía, pero sin duda alguna es como consecuencia del impacto que ha supuesto a nivel mundial la aparición de Javier Milei. Es que el presidente de la Nación Argentina, en todos los foros, hace un análisis de una puridad conceptual tremenda, defendiendo la libertad, y esto ha tenido un impacto. Vamos, yo nunca pensé que en vida iba a ser testigo de lo que estoy viendo. Ya el término, por ejemplo, anarcocapitalismo. ¿Lo inventó usted, como dice el presidente? Bueno, digamos que yo lo popularicé. Ajá. El término ya estaba inventado por Murray Rothbard, con el que yo traté y que fue el gran teórico de la libertad. Él, a su vez, discípulo de Ludwig von Mises. Mire. Aquí está, ahí le veo, al bueno de Mises. Sí, vine armada. Porque bueno, digo, me quedo sorprendido, porque yo normalmente nunca acepto entrevistas, porque en televisión es un formato muy restringido, muy poco tiempo, y para un académico explicar conceptos complejos pues es muy difícil, es un gran desafío, y al final pues se convierte en una frivolidad. Pero encontrarme a una profesional del periodismo que se ha estudiado toda esta bibliografía, me quedo absolutamente sorprendido. Gracias, profesor. Merece la atención. Y le quería preguntar, porque usted decía recién que el presidente Milei está haciendo una revolución de la libertad, pero estamos en un mundo donde tenemos a Estados Unidos tomando medidas proteccionistas, donde tenemos a China como un emergente muy fuerte de un Estado no solo intervencionista, sino que lo controla todo, hasta quiere controlar quién es el cardenal, Xi Jinping. ¿Cómo conjugamos esto con esta aparición de Milei en el escenario y con esto que usted llama revolución? Bueno, a mí, yo estoy especializado, yo soy profesor, a mí lo que me interesan son las ideas. El presidente Milei ya ha triunfado, en el sentido de que ya ha introducido las ideas, y una vez que las ideas están ahí, pues son imparables, sobre todo con los jóvenes, es increíble, y los jóvenes el día de mañana serán los que asumirán la responsabilidad, ¿no? Y las ideas son las que mueven el mundo, y por tanto tenemos que ser muy optimistas, porque en España utilizamos mucho el lenguaje taurino. Aquí no tienen ustedes los toros, ¿no? Decimos, no, pero somos descendientes de españoles. Pues se dice, ya está el toro en la plaza, y por tanto es imparable, el toro de las ideas. Luego, yo entiendo que a la gente normal, y aquí a ustedes, etcétera, les interesa pues la política de cada día. Claro. Sí, pero por encima de eso está la teoría, los principios morales, el conocimiento científico, y esto es lo que tenemos que ir avanzando, porque en última instancia se filtra por toda la sociedad y termina impulsando la evolución de los acontecimientos por el buen camino. Usted, me imagino que viene siguiendo la gestión económica del presidente, y que eso lo ha llevado a hacer un pronóstico para Argentina acerca de lo que viene, porque ha hecho un pronóstico muy optimista. Quería preguntarle eso. Se nota que Cristina me quiere llevar al terreno de la política argentina. Mire, yo
le deseo lo mejor a Argentina y al presidente. Sé que se ha avanzado muchísimo en un año y medio y que se ha reducido el gasto público casi un 30%, la inflación está prácticamente controlada, hay superávit, todo esto es importante, pero que sepan que a mí lo que me interesa no es estos resultados concretos prosaicos, sino que me interesan las ideas, la teoría. Esto es lo importante, ¿eh? Usted hablaba en ese pronóstico, que es lo que a mí me llamó la atención, del caso de la Alemania de posguerra, como ejemplo de medidas de cierta disciplina y rigor económico en un país que estaba totalmente devastado, y me imagino devastado no solamente por la guerra o la situación económica, los antecedentes inflacionarios, sino también por la devastación moral, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pareció muy interesante y le pido que nos cuente también ese caso y por qué usted hacía un paralelo. No, esto además lo pueden leer, está escrito. Ludwig Erhard publicó un libro al respecto que se titula Libertad para todos, lo explica con todo detalle. Alemania estaba arrasada, eran ruinas, y precisamente las potencias ocupantes, lideradas por Estados Unidos, aterrizaron con unos expertos que lo que aconsejaban era regulación, Estado, precios máximos, cartillas de racionamiento. Pero afortunadamente Adenauer pues nombró ministro de Economía a Erhard, que había estudiado en la Escuela Austriaca de Economía, y en contra, y sin que lo supieran, los gobernadores militares aliados, liberalizó todo de la noche al día. Y la verdad es que estuvo a punto de jugarse el cargo, pero fue tan evidente el resultado positivo que se tuvieron que callar los norteamericanos, los ingleses y los franceses. Y ese es el comienzo, esa liberalización de la economía. Desde luego, cuando eliminaron toda la intervención, es que literalmente de debajo de las piedras surgieron múltiples mercados llenos de patatas, mantequilla, leche, etcétera, que parecía que no existían, ¿eh? Y digo que es el comienzo de lo que se conoce con el nombre de Wirtschaftswunder en alemán, el milagro económico alemán. De hecho, en 5 o 6 años, Alemania, destruida por la guerra y recibiendo mucha menos ayudas del Plan Marshall, como es lógico, que Francia e Inglaterra, ya superó a Francia e Inglaterra. Pero eso fue porque Francia e Inglaterra eligieron partidos políticos que llegaron al poder, socialistas, que llevaron a cabo un programa de intervención atroz. ¿Y usted pronosticó un milagro argentino con este ejemplo? Bueno, yo lo que he dicho es que resulta que el presidente de ustedes, que además es una persona de mucho corazón, yo estoy muy sorprendido porque le he tratado personalmente ahora más y creo que son a ustedes muy afortunados, que además es una persona que se emociona, llora, es una cosa increíble, ¿no? Pues es muy, yo digo, pecas de pesimista, Javier. Dice que en 30 años Argentina, ¿cómo que en 30 años? Si ustedes le apoyan, le siguen y le liberalizan a Argentina como Dios manda y rápidamente, no en 30 años, en menos de 10 años han puesto este país en el liderazgo. Estaba pensando en algunos de sus conceptos, profesor, y me tienta preguntarle cuando reciba su condecoración el domingo, ¿cómo la va a agradecer? ¿Me va a adelantar algo? No, aquí lo que sucede es que yo no me merezco ninguna condecoración y estoy muy agradecido que me la concedan. Para mí ha sido una sorpresa. ¿No la va a devolver? No la voy a devolver. En puridad de principios la debería devolver. Ajá. Porque procede del Estado. Ajá. Y yo considero que el Estado es la encarnación del demonio y una representación del maligno en la tierra, el anticristo que sugería. Directamente. Directamente, sí. Pero en este caso, primero, es de la nación argentina. Para mí el concepto de nación es más bien de sociedad civil y además nacido es ser agradecido. Muy no bien. La voy a devolver. Lo que sí voy a... No se va a venir hasta el fin del mundo para devolverla, no, profesor. No. Porque yo no solo no acepto entrevistas, sino que tampoco viajo. Lo que pasa en este caso, me concedía un doctorado honoris causa. Javier Milei, pues tuvo una conversión como San Pablo y de ser el típico economista intervencionista mainstream neoclásico, descubrió la escuela austríaca y mis obras, y además lo está llevando a la práctica, pues no podía negarme a venir. O sea que vengo encantado, acepto encantado la medalla, digo a todo el mundo que la considero completamente inmerecida. Pero bueno, daré un discurso de agradecimiento breve de 20 minutos en el que voy a incidir en 3 o 4 ideas que si quieres le puedo explicar para que aquellos que no estén presentes pues las puedan conocer. Haga de cuenta que está entrando a una de sus clases donde los chicos jóvenes van con teléfono celular a filmarlo. ¿Es así? Sí, bueno, pasa... Se despeina, usted habla fuerte y teatraliza las clases. Vamos a ver, la ventaja es que todas mis clases están grabadas y además en diferentes formatos y
en diferentes cursos, la han visto centenares de miles de personas. Sí, sí. Están en libre acceso, incluso el presidente Milei me incluyo. Es muy histriónico, profesor, uno lo sigue con eso de histrión, entusiasmo. En histrión es un término que procede del griego, que significan los actores. El español de Castilla sí. es un término ligeramente peyorativo. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno. No, pero esto intenté un elogio. Sí, pero es que uno tiene que llamar la atención a los alumnos, sobre todo en una clase de economía política, porque si no, se te duermen. Y yo procuro que no, tenerlos despiertos todo el rato. ¿Y más en la era de los celulares o no? Pues sí, bien, eso es una ventaja porque como si te graban las clases, inmediatamente están en las redes, pues tienes una llegada mucho mayor. Pues yo tengo a lo mejor 60 alumnos, pero en tiempo real lo están viendo 60.000, pero luego se extiende y se convierte en millones, una cosa sorprendente. ¿Usted le regaló el cuadro al presidente que se trajo de Madrid de aquel discurso? Es cierto, un cuadro ciclópeo. Lo estuve el otro día viendo en la Residencia de los Olivos y dije, no me acordaba que esto fuera tan grande, Javier, de 3 metros, debe ser 3,5 metros por 2. Lo he escuchado decir que la actual crisis que vive el mundo es culpa del estatismo. Entiendo que por la línea de la crítica al Estado intervencionista va a ir su agradecimiento el domingo. No al Estado intervencionista, usted no sabe con quién está hablando, es que yo soy enemigo del Estado como entelequia, como concepto. Total. Sí, el Estado es la maldición de la humanidad. O sea, la historia del género humano es una historia de sometimiento y servidumbre al gobernante y poquito a poquito surgió espontáneamente el comercio libre y se ha abierto mínimamente la ventana de la libertad ayer, dio lugar a la revolución industrial y esto a una prosperidad, pero inmediatamente los estatistas han vuelto a la carga. No es la crisis actual, es la crisis social, digamos, de todos los tiempos, la lucha de la libertad frente a la coacción sistemática o violencia sistemática de los estados o gobiernos. ¿Es importante la batalla cultural, profesor? Sí, por batalla cultural entienden ustedes el estudio y la divulgación de las ideas de la libertad es vital. Y aquí es donde digo que ya ha triunfado el presidente Milei, porque es que ha llevado la agenda, pero a nivel mundial. Ustedes no son conscientes, quizá desde Argentina, y es normal, están más distraídos por la política del día a día, pero es que a nivel mundial, desde el discurso de Davos, la ONU, etcétera, es que en cada oportunidad el presidente Milei ha aprovechado para dar una clase científicamente muy fundamentada sobre lo que es la libertad y la necesidad que tenemos de ella. ¿Qué es la motosierra? La motosierra, bueno, mañana tengo una pequeña conferencia en la Feria del Libro, donde voy a hablar 34 minutos, voy a dar una charla con el título de Raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei, y uno de los puntos que voy a demostrar es que la motosierra es escolástica. ¿Cómo sería eso? Ya fue propuesta por los grandes pensadores de nuestro siglo de oro español en el siglo XVI y XVII. ¿Ya había motosierra ahí? No, ya proponen que hay un exceso de regulación, que es loco el poder y mando, decía el padre Juan de Mariana, que las leyes cuando son muchas, como ni aún se pueden conocer, a todas se pierde el respeto y que forzoso es que se caiga en hierros muchos. Estoy citando hierros, es equivocaciones, sí, claro. Errores. Estoy citando porque ellos escribían en español del siglo XVI y que por tanto que hay que meter la motosierra y quitar regulación. Por ejemplo, en España el año pasado hubo 1.350.000 páginas de regulación, más de la mitad de ellas procedentes de la Unión Europea, para que se hagan idea. No alcanza una motosierra ahí, pero la motosierra no es solo cortar regulación, también es cortar gasto público. Y también el padre Juan de Mariana lo decía, que el gobierno se dedica como una bola de nieve a gastar cada vez más subsidios, gastos bélicos, etcétera, y hay que cortar el gasto público, cosa que sí que ha hecho, desde luego, Javier Milei con un éxito extraordinario en su país. Cuando agarré su libro Estudios de Economía Política, pequé de no ser cronológica. Me fui al índice y busqué crisis e inflación. Sí. Por acá lo tengo marcado. Y me encontré con la escasez de dinero y con la posición contraria a crear dinero o a la expansión ficticia del crédito como las bases que usted ponía para lograr desinflación y también para prevenir crisis y preparar el terreno, si permanecía la disciplina fiscal, para el crecimiento de la sociedad.
¿Lo podría contar esto a la gente Uy. en términos simples? Porque creo que es parte de lo que está haciendo, Milei coincide, por supuesto. Bueno, la primera cosa es que la inflación a nivel popular se entiende por ella el crecimiento de los precios. No es así. Lo que se infla es la cantidad de dinero en circulación, lo cual tiene un efecto, a igualdad de circunstancias, y es que, bueno, cuando hay una muy buena cosecha de patatas, el precio de las patatas tiende a bajar, ¿no? Bueno, pues si crece mucho la oferta de dinero, que es la inflación, lo que se infla, el precio del dinero tiende a caer. El precio del dinero es su poder adquisitivo. Lo que sucede es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria cae. Cada vez compra menos. Y entonces esto se visualiza, lo ve la ciudadanía, como un aumento de los precios nominales. No es que los precios suban, no, es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria está cayendo como consecuencia de la inyección tremenda. ¿Y cómo se inyecta el dinero? Pues desde que se nos robó el dinero de verdad, que era el oro, y se sustituyó por papel moneda y medios fiduciarios creados por el Estado, el dinero se inyecta bien monetizando el déficit público, se gasta más por el gobierno de lo que se ingresa y se imprime dinero para pagar la diferencia, era la monetización del déficit, que es lo que ha parado el presidente Milei, y también se inyecta, que es el procedimiento tradicional, por el sistema bancario privado que opera privilegiadamente con una reserva fraccionaria. Esto también es una cuestión muy sutil, pero la gente no es consciente de que la mayor parte del dinero está creado por este procedimiento. O sea, usted deposita dinero en el banco a la vista y el banco, en vez de mantenerlo, con eso lo presta a otro e inmediatamente duplica la cantidad de dinero. El depositante, su saldo lo tiene, que es el que ha depositado en el banco, pero simultáneamente hay otra persona que lo ha recibido, además esto en cadena. De hecho, en todos los países occidentales, las 9/10 partes del dinero creado son por este procedimiento. O dicho de otra forma, solo una 10ª parte del dinero está materializado en papel moneda y moneda fraccionaria, papel. Pero el resto es todo asientos contables creados por la nada de la banca. Y por eso esta mecánica de la escasez del dinero debería funcionar para la desinflación. Bueno, por esto, una vez que sea... Esto ya es para nota, le voy a poner a usted sobre excelente matrícula de honor. Una vez que ya se ha eliminado la creación monetaria vía monetizar el déficit, el siguiente paso es impedir que la banca genere de la nada dinero, lo cual exige establecer un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, con lo cual ya los bancos no pueden crear de la nada dinero. Se tienen que limitar a ser meros intermediarios financieros, es decir, prestar lo que se les haya prestado a ellos. Esos depósitos a plazo, pero que sean a plazo de verdad, no depósitos a la vista. Profesor, ¿sabe que en una de las notas que... Nunca pensé que en directo íbamos a dar una clase de teoría monetaria y bancaria como la que esta distinguida señora me está forzando a dar. Choque los 5, ¿cómo se dice? Bueno. Profesor, leí por ahí que en su análisis de la caída del Imperio Romano, usted habla de la inflación y del populismo. Parece que Roma tenía problemas parecidos a la Argentina. ¿Cuál es su reflexión sobre el populismo? Es que esto se repite, pero no solo en Roma, en Grecia, etcétera. Es decir, que el Estado cada vez creció más. En Roma se dedicó a subsidios, panem et circenses, decía en latín, sí. Pan y circo. Sí. Pues hoy sería subsidios gratis y fútbol, por decirlo de alguna manera. Claro. Y había días fastos y nefastos. Un día sí, otro no, había circos. Eso tenía un coste tremendo, ¿no? Y no solo eso, se repartía además gratis el trigo a través del proceso de la anona. Consecuencia, se arruinaron a todos los pobres productores y agricultores de Italia y todo el mundo dijo, no, yo dejo de trabajar y me voy a Roma a vivir del subsidio público. Y además me entretienen con los circos. Consecuencia, un gasto público creciente, no tenían para pagar. ¿Qué es lo que hicieron? Envilecieron la moneda, quitaron metal precioso de la moneda, multiplicaron la cantidad de dinero, los precios se dispararon y ya a partir del decreto de Diocleciano, ¿cómo reaccionaron? Con controles de precios, regulación, y ese fue el principio del fin del Imperio Romano. Que Roma, que era una especie de mercado común de lo más próspero, se suicidó literalmente, y los bárbaros lo único que hicieron fue ocupar los restos. De hecho, hay documentación en España curiosa que demuestra que los españoles estaban deseando que llegaran los bárbaros, preferían ser formalmente esclavos de los bárbaros que seguir siendo ciudadanos romanos bajo la bota opresora del recaudador de impuestos del Estado. Oiga, además, no solo teoría económica, una clase de historia increíble. Impresionante. Profesor, ¿cómo fue para usted en lo emocional el encuentro con su discípulo, pero ya como presidente?
Bueno, el principal shock emocional ha sido el otro día, porque yo no di ninguna entrevista. Luego me piden, por favor, que aproveche el viaje, acepto la suya. Luego, entre medias, justo la semana antes de venir, que no, que vaya a otra cadena con otro periodista, su colega Antonio Laje. Yo, que no, que no. Adorni, cada vez más triste. Hombre, que sí, por favor, que no, que no. Y digo que no. Y al final, pues como ha habido esta circunstancia imprevista del fallecimiento del sumo pontífice y al final se descuajeringó todo el programa, dije, bueno, no voy a ser tan egoísta, acepto. Pero todo era un montaje, porque yo empiezo ahí, no sé, lo habrán visto todos, y de golpe y sopetón apareció el presidente Milei. Claro. Y ahora entiendo por qué querían hacer ese montaje ahí, por lo que fuera, no lo sé. Pero bueno, estoy encantado, muy agradecido. Claro, no se esperaba usted que le cayera. De ninguna manera, a mí me dijeron 7 minutos, 8, yo ya estaba pensando de manera sintética. Bueno, entonces le agradezco por haberme elegido a mí. Bueno, claro, claro. Pues le elegí, pero muy bien. Pero eligió bien. No la conocía, pero me parece, estoy encantado. Profesor, usted habla de los impuestos de una manera muy particular que quiero tomar sus palabras, porque viene de Chile, donde estuvo con otro político que también ofrece ideas libertarias, y habla de los impuestos cuando no se establecen con el consenso de la gente como una forma de la tiranía. Sí. Exacto. Bueno, los impuestos son un robo. Vienen en Roma, en latín, al impuesto se llamaba coactio, coactionis, coacción. Son un robo porque se obtienen de manera violenta. Hay una serie de teorías. Los escolásticos del siglo de oro, encabezados por Juan de Mariana, exigían que los impuestos fueran aceptados por los ciudadanos. Y en el caso de la inflación es un impuesto, además el impuesto peor de todos, el que más daño hace a los más pobres, vulnerables y desvalidos. Un impuesto terrible, la inflación. ¿no? Imagínese si lo sabemos, que venimos de estar ahí en el récord, en el top. Pero aparte de ser un impuesto que es muy perjudicial, resulta que es un impuesto que no es votado por nadie. Entonces los escolásticos establecieron que aquellos impuestos que se establecen y que no han sido aceptados por los ciudadanos son un acto de tiranía. Y Juan de Mariana, que desarrolla la teoría del tiranicidio, llega a la conclusión no solo que se puede, sino que además se debe asesinar, y es lícito, al tirano. Consecuencia, todo aquel que participe en la monetización del déficit público general de inflación, según los escolásticos de nuestro siglo de oro, que eran catedráticos de teología, etcétera, deberían de ser degollados. Eso es, el presidente Milei es muchísimo más dulce, porque él ha propuesto que no, que sean procesados y reos de un delito imprescriptible e ingresen en prisión. Se ha avanzado mucho, a mí me parece que aquí peca de suave Milei. Bueno, ¿y usted qué consejo le ha dado? ¿Le aconseja dolarizar? ¿Le aconseja cerrar el Banco Central? Yo no doy ningún consejo a nadie, porque esto es cuestión de los políticos. Una cosa, yo me muevo en el mundo de la teoría. Lo importante es que la gente sepa, primero, que el Estado no es necesario, a pesar de que hemos nacido en un entorno estatal, se nos ha lavado el cerebro con la educación y además identificamos mucha serie de servicios que son vitales, como hospitales, carreteras, etcétera, que hoy los proporciona malamente a un coste muy alto y de manera inmoral el Estado, pero como los proporciona el Estado, de ahí deducimos, y es normal, que el Estado también es necesario. Gravísimo error. Si no existiera el Estado, tendríamos hospitales, carreteras, orden público y justicia igual, mucho mejor, más baratas y además moralmente financiadas. ¿Cómo? Bueno, esto, oiga, es que luego me dice usted. Mire, ni siquiera podemos saber la creatividad empresarial inmensa que se pondría en marcha para solucionar los problemas conforme fueran apareciendo. Sí que tenemos muchos indicios de cómo sería, porque hoy sabemos cómo funciona el arbitraje, etcétera. El Estado, en primer lugar, lo que sabemos es que no es necesario. La segunda idea es que el Estado es teóricamente imposible, o mejor dicho, el estatismo, en el sentido de que el Estado no puede cumplir aquello que promete. Profesor, usted habla siempre con el optimismo de los liberales, de la creatividad y la capacidad humana. ¿Desafía la capacidad y la creatividad humana el surgimiento de la Querida y distinguida Cristina, perdona que te interrumpa, me has dicho liberal y yo no sé si se dice aquí, a ver si se dice aquí o no en Argentina. El liberalismo para mí es, en primer lugar, pecado, en segundo lugar, una mariconada. ¿Se dice mariconada o es muy malsonante en Argentina? No. Y además es teóricamente imposible porque lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. El liberal clásico tenía como objetivo, que es muy laudatorio, controlar el poder del Estado. Y sí, controlar el poder del Estado limitándolo, etcétera, pero eso es un objetivo
objetivo imposible. Una vez que existe el Estado, hemos ya descubierto los teóricos de la economía que es imposible limitar su crecimiento. Acá leí esta nota, Principios Básicos del Liberalismo, sí, donde cita a Pericles. Bueno, también. sí, pero vamos a ver, esta la escribí antes de mi conversión al anarcocapitalismo. Pero no me diga. Iba a decir que la única posición coherente con la naturaleza del ser humano es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo. Es el término que yo he popularizado. O sea, afuera. No, no necesariamente. Es que me pidieron... a mí me gustó, ¿eh? Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, sí. me pidieron que hiciera un artículo sintético sobre los principios del liberalismo y es este. Y está muy bueno lo que cita de Pericles, sí. Me gustó mucho. Hombre, claro. Pero cuidado con Pericles, que también era un estatista tremendo, ¿eh? ¿Con qué personaje histórico compararía a Milei? Pues esa pregunta no me la ha hecho nadie. Es una cuestión curiosa. Yo creo que es de una originalidad histórica única, porque una persona que combina... porque Milei no es político de profesión, no. Él es economista, que además ha descubierto la escuela austríaca y domina perfectamente todo el armazón intelectual de la teoría económica, de la concepción dinámica del mercado de los austríacos, y que luego ha decidido también dedicarse a la política, lo cual es muy difícil, porque el socialismo, o mejor dicho el estatismo, porque aquí son igual de socialistas de los de izquierdas que los de derechas, ¿sí? Solo hay pequeñas diferencias de grado o dónde quieren llevar la agenda de la intervención, o sea, esto es un poco más duro, pero los mismos perros con distintos collares, pero él... se ha lanzado a la arena política para, teniendo en cuenta todas las restricciones de la realidad, modificar esto, curar al enfermo, que somos todos nosotros, de la drogadicción del Estado. ¿Saben lo difícil que es sacar de la droga a un hijo adicto? Pues mucho más difícil es sacar de la droga del estatismo a toda la ciudadanía que de alguna forma es drogodependiente de los subsidios del Estado, de las pensiones. Es que el Estado es perverso. Te da la droga, es como alguien perverso que dice toma la heroína y entonces ya te hace dependiente y ya como consecuencia de eso ya dependes del Estado de por vida. El clientelismo. Sí, es tremendo. Luego ya una vez que eres... Y no me dijo el personaje histórico. No, es que le estoy comentando que una persona que simultanee su conocimiento teórico y que además haya decidido inmolarse dedicándose a la política del día a día para tratar de llevar en la buena dirección a todo un país como líder, la verdad es que en este momento no se me ocurre ningún precedente. Hay algunos políticos que yo analizo en mi artículo, El economista liberal y la política, que fueron en esa línea capaces de articular esto, como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, por ejemplo, los que ganaron, hay otros en cambio que no lo lograron, pero a mí me parece que con las peculiaridades del presidente Milei no hay ninguno. Sabe, profesor, que cuando el presidente Milei llegó al poder y contó que iba a aplicar algunas ideas de la escuela austríaca, ya incluso en su campaña, algunos economistas lo criticaban y le decían que esas ideas estaban perimidas, que eran ideas que no funcionaban en el mundo actual. ¿Usted qué responde a eso? Lo que he respondido ayer en mi discurso de agradecimiento en el doctorado honoris causa. Los que responden eso son cultivadores introducidos subrepticiamente en nuestra disciplina para crear lo que yo denomino corrientes pseudocientíficas y reaccionarias, que reaccionan frente al gran descubrimiento de la economía, que es que el orden espontáneo del mercado va solo, que la sociedad no necesita que nadie la gobierne, se autorregula solo. ¿Y cuáles son esas corrientes reaccionarias pseudocientíficas? Muy sencillas. El empirismo, el positivismo, la escuela neoclásica basada en el equilibrio, la macroeconomía y el keynesianismo y, por último, el marxismo. Lo curioso es que prácticamente este virus de reacción anticientífica que se ha introducido en nuestra disciplina ocupa el 90% de los departamentos de economía en las universidades de todo el mundo. Por cierto, no es de extrañar porque esas universidades están financiadas a su vez por el Estado y aquí lo que hay es una especie de simbiosis generalizada en la que se refuerza mutuamente. Me llamó la atención que me decía que nunca sale de España. ¿Hace cuánto no salía de España y llega aquí a Argentina? Yo, quitando que voy una vez al año a Portugal, no salgo de España. Fui a Chile hace 25 años, pero no viajo. Mire usted. No viajo porque rompe completamente mi disciplina de estudio, investigación, publicaciones y enseñanza. ¿Qué
experiencia ha tenido en Buenos Aires? ¿Qué le ha impactado? ¿Cómo lo ha impactado esta ciudad? Estoy encantado en el país. ¿Ya probó asado? No estoy encantado porque es como estar en España. Por mucho que se haya criticado pues, la conquista española, etcétera, hay algo que es innegable, que tenemos un lenguaje, una cultura, nos entendemos perfectamente, aunque ustedes hablan de plata, de bancar al presidente, esto en español se dice apoyar al presidente. O sea, a la pollera la llaman falda, nosotros la llamamos falda, no se llama pollera, pero quitando esto, encantado. Y luego además se ven las iglesias y las universidades, o sea, toda la cultura, porque España pues trajo la religión, vinieron los franciscanos, creamos las primeras universidades mucho antes que los anglosajones, y la verdad es que es emocionante viajar 11.000 kilómetros y sentirse como en casa. Qué bien, qué bien. También lo escuché que comparaba, bueno, las distintas posiciones con respecto a la economía del Papa Francisco y del Papa Ratzinger, del Papa Benedicto. Estábamos como ante un papa más capitalista y un papa no, pero yo no quiero hablar, porque además estamos de luto y acaba de fallecer el pobre Francisco y reitero mis condolencias. Simplemente indicar que, bueno, no es misión ni obligación de los papas saber teoría económica. Lo único que pasa es que tienen un eco tan grande que deberían de ser más prudentes a la hora de hacer alguna manifestación que pueda ser malinterpretada. Pero desde luego la genialidad del Papa Ratzinger es tremenda. Él tiene un libro, Jesús de Nazaret, y en el volumen 2, precisamente comentándola, dice, ahora vamos a ver la tentación más grave, la tienen ustedes en el versículo 5 del capítulo 4 de San Lucas, ¿no? Escogen a Jesús, lo lleva a una cima y dice el demonio a Jesús, observa todos los estados de la tierra, cuyo poder me ha sido concedido y yo lo entrego a quien quiera, te los ofrezco si me adoras. Y dice Ratzinger, esta es la peor tentación, la que somete a la humanidad el diablo, que a través del Estado que encarna su maldad nos tienta, porque los estados siempre se presentan como bienhechores, ¿no? Dice, nunca el diablo no es tan tonto como para hacernos adorar directamente al maligno, sino que presenta algo muy atractivo, y esa es la gran tentación del Estado. Subvenciones de todo tipo. ¿Se debe espantar ante los aranceles de Trump o no? ¿Cómo ve eso? Pero bueno, ¿cómo tira usted con balas de plomo? Es que lo escucho y digo, Dios mío, el profesor mire, cuando ve los aranceles y 40 y 50... El arancel es un impuesto. Todos los impuestos son un robo y por tanto cualquier persona que defienda la libertad tiene que estar en contra de los aranceles. De hecho es el segundo o el tercer impuesto más dañino. El impuesto más dañino es el impuesto sobre el capital y los capitalistas, porque en la medida en que daña la acumulación de capital, daña a los más vulnerables, porque el salario de los trabajadores depende de su productividad y su productividad de que tengan mucho capital bien invertido. Pero el segundo impuesto más dañino es el impuesto sobre los bienes de consumo, y los aranceles son un impuesto sobre los bienes de consumo o bienes importados desde fuera. Ahora bien, hay que añadir una cosa, cuidado, que ha entrado Trump como un burro en una cacharrería, ¿se dice así? Aquí. Está bien, se entiende. Bueno, y si los americanos sí quieren pegar un tiro en el pie, sus consumidores, pues no tenemos que reaccionar, por ejemplo, en Europa con una guerra arancelaria. Europa lo que tiene que hacer es eliminar sus aranceles industriales y agrícolas, porque eso favorecería a los 450 millones de europeos, entre los que me encuentro, y de paso dejaría sin argumento a Donald Trump, porque dice que sus aranceles son recíprocos. Pero hay mucha hipocresía, porque es que ahora dice la presidenta de nuestra comisión, Von der Leyen, que se da cuenta, que se acuerda ahora de que los aranceles en Europa a los coches americanos son 4 veces más altos que los de América a los europeos, y ofrece bajarlos a buenas horas, mangas verdes. ¿Dicen ustedes esto aquí? No, eso no lo tenía. No lo dicen. Profesor, ya tengo que saludarlo, la verdad. ¿Nos ha dado una clase de anarcocapitalismo o no? Hasta se ha sentado a escucharlo su alumno. Sí. Bueno, hay un mensaje que voy a dar el domingo que quiero dar a toda la nación argentina para despedirnos, y es que los grandes próceres de la patria argentina, empezando por San José y por ejemplo, el gran constitucionalista Juan Bautista Alberdi, iniciaron una revolución liberal contra el antiguo régimen. El mensaje mío es que esta revolución liberal tiene hoy su continuidad en la revolución anarcocapitalista del siglo XXI, y además uno de sus principales protagonistas en el presidente de su nación, Javier Milei.
Gracias, profesor, por visitarnos. La verdad, le agradezco muchísimo porque sé que no ha dado notas en 40 años y acá hemos tenido la insolencia de romper esa tradición. Pero fírmeme No, sí, claro, se lo este firmo yo, libro claro. y este también, si Se no lo le firmo molesta. con mi pluma y además con la... Yo le voy a mandar para su señora Sonsoles mi libro, que yo escribo sí, qué bien. novelas. Bueno, ya ha escrito usted también un libro. Ya tengo 5. Cuidado. Bueno, pues es que claro, esto de escribir libros es un vicio, que Sí. ten mucho cuidado. Ahí está, nos firmamos mutuamente que ella lo está acompañando, así que sepa que me he acordado de ella. Muchas gracias. Ahí está. Y está situado en el Renacimiento, que es un tiempo muy bonito El para tiempo la de libertad. renacer. ¡Ay, qué Sí, preciosidad! ahí está. Hoy es 25, ¿no? 25 de abril, sí. Vale, pues para Cristina Pérez con afecto. Un y usted placer. también. Un placer. Muchas gracias. Creo que ese es el preferido de Milei, el que te está Tiempo de tomando. renacer, la vida de dos mujeres. No, el suyo, digo. ese. Bueno, el mío. Sí, no, el mío no creo que lo haya leído. Ahí está, y me quedo con cuadernillos acá, incluso con este que Sí. me lo ha vetado, pero le voy a me gustó. le voy a hacer la firma de John Hancock. ¿Sabe usted qué es esto? A ver. Aquí está, 25. Pues que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, si va usted a Uy, qué Filadelfia a verla, We the People of the United States, Sí. al final el menos importante de los que estaba allí firmante dijo, voy a pasar a la posteridad, cogió la pluma y puso John Hancock, así de grande, y dejó un espacio muy pequeñito y ya están Thomas Jefferson, Washington, etcétera. Y ¿Cuál es su línea favorita de la declaración de...? Bueno, eso, la declaración fue una revolución, lo que pasa es que hubo luego una contrarrevolución y fue traicionada por la Constitución norteamericana, que no ha sido capaz de parar el estatismo en Estados Unidos. Muchas gracias, A usted- profesor a usted. Jesús Huerta de Soto. Me ha dejado destrozada esta mujer. Bueno, Gracias. Gracias, encantado. Muchas gracias, amigos. Mientras el profesor... nos ha ido bien, me dicen que nos ha ido bien, Sí. nos ha ido bárbaro. Lo vamos a invitar seguido. Bueno. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento le vas a ganar al control estatal y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Intelectual de mi ley, rompiendo esquemas con la fuerza de la razón. Nunca te van a doblegar, nadie te va a